Bueno, os voy a hablar hoy sobre la industrialización. ¿Quiénes somos? Pues somos una empresa de servicios especializada en el sector residencial, en el que aglutinamos todos los agentes implicados en el proceso productivo. Tenemos delegación propia, como también somos promoción delegada o gestor constructivo. Llevamos 35 años de experiencia y empezamos con una construcción convencional. Y luego, pues con la crisis del 2008 nos tuvimos que reinventar y empezamos a apostar por la digitalización. Una digitalización que no tenía información, sino que eran modelos prácticamente pues vacíos, ¿no? Podemos decirlo. Fuimos evolucionando y al final, con nuestra herramienta propia, fuimos generando esa información necesaria para tener el control desde el inicio del proyecto hasta el control en obra. Todo esto nos ha supuesto, junto con Certificar Passive House, que empezamos en el 2018, pues que seamos en el 2022 la quinta promotora a nivel nacional en finalización de viviendas y la primera promotora a nivel nacional con mayor viviendas certificadas Passive House. Como decía, ya tenemos más de 1.800 viviendas certificadas Passive House, con la importancia que eso supone de que más del 50% de estas viviendas están sujetas a algún nivel de protección pública, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a 4.700 viviendas en 2025. Esta es una de nuestras mayores señas de identidad. La situación actual en el sector es una situación en la que los costes de los materiales ha subido notablemente, y esto, unido a una falta de mano de obra cualificada, hace que nos replanteemos un cambio de metodología. Lo veo apuesta por la digitalización, aglutinar todas las fases del proceso productivo, desde la fase del diseño hasta la ejecución de obra, y con esto pues generar una actividad económica de calidad. Nuestros 5 pilares para poder conseguirlo, bueno, pues el diseño, la eficiencia energética, la digitalización, la industrialización y los procesos productivos. Yo voy a hablar de la industrialización, pero que prácticamente es consecuencia de esta digitalización que comentaba. Tenemos una herramienta propia, como he comentado antes, que lo que hace es que a cada uno de esos objetos que modelamos se le adhiera una información que está ligada con nuestra base de datos, según nuestra experiencia en obra, que se van actualizando a cada obra ejecutada. Como decía, cada elemento tiene una nota clave que bebe de esa base de datos propia y que nos genera datos tanto económicos como productivos, todo lo que es necesario para tener un control en obra. Para poder llegar a esto es necesario que esté todo estandarizado, limitar el número de piezas de fachada, que sea todo lo modulable posible. Esto no implica que todos los proyectos sean iguales, sino que estén sujetos bajo unos estándares o unos parámetros comunes. Como digo, esta estandarización implica que, por eso llevamos el diseño de los proyectos, ¿no? Porque tenemos que tener todo esto muy atado desde el inicio, porque si no, un proyecto cualquiera no se podría industrializar. Para nosotros la industrialización no solo son los componentes prefabricados, sino que son los procesos productivos. Unos procesos que lo que hacen es prever esas situaciones que a futuros pueden tener una pérdida de productividad, pero que los podemos mitigar, ¿no? Empezamos con estos procesos productivos desde dentro de la propia organización. Nosotros organizamos las obras siempre de la misma forma, mediante unas líneas de producción. Son 6 líneas de producción que comienzan con implantación y acaban por la organización. Esto no es convencional, ya que podemos ver que inmediatamente después de la estructura empiezan a introducirse trabajos en sótanos, planta baja y núcleos verticales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues en fase de estructura generamos unas pantallas que ni siquiera son estructurales, sino que las colocamos para que los instaladores que vengan justo después puedan colocar sus baterías de controladores, sus instalaciones. Incluso preveemos dónde van a colocarse esas vías o esos extintores, siempre en elementos estructurales, para que no haya que esperar a que empiece la tabiquería para poder ejecutar estos trabajos. Un ejemplo de ello, y que también es consecuencia del Passive House, es la colocación de tacos de pores a cada entrada de la vivienda y un bastidor centralizado donde se encuentran todas esas instalaciones del interior de la vivienda. Esto lo necesitamos para que se pueda hacer la hermetidad de esos tubos, ¿no?, que se queden herméticos, y poder generar ese contador hermético de toda la vivienda.
Bueno, vamos con los componentes prefabricados, ¿no? Que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Empezamos por la evolución que hemos tenido en nuestras fachadas, desde una fachada convencional de ladrillo caravista, con todo lo que eso conlleva de barandillas, andamios, redes. Aquí lo único industrializado que tenemos son los antepechos, ¿no? Que pese a que sean industrializados, se componen de este antepecho GRC más barandilla de vidrio. En 2018 dimos un paso más. Este es el primer edificio de viviendas de protección oficial certificadas para SIGAS en la Comunidad de Madrid. Aquí las fachadas ya son de prefabricado más aquapanel, aunque los antepechos siguen siendo de GRC más esa barandilla de vidrio. Seguimos dando un paso más y esas fachadas se complementan con el multipanel, ¿no? Son paneles multicapa de aislamiento que vienen ya fabricados fuera de la obra y que se colocan en obra para poder generar ese contenedor hermético pues, de una forma más rápida y eficiente. Dimos un paso más, sobre todo en el tema de los antepechos. Ya dejamos de tener dos piezas para formar ese antepecho, sino que ya es solo una pieza que provoca pues que no tengamos varios gremios, varios trabajos y que solo mediante un trabajo y una pieza tengamos ese antepecho, lo que también nos provoca que nos quitemos redes, ya que antes, si son dos piezas, teníamos que colocar esas redes de seguridad para los riesgos laborales. Ahora estos antepechos los hemos evolucionado y son antepechos de acabado metálico con todos sus componentes que ya están fabricados fuera de obra y se ensamblan allí. Además de esto, tenemos esa fachada que podemos ver ahí, que ya no es el GRC y posteriormente llega el multipanel, ¿no? Sino que ahora es todo el paquete completo, desde el acabado metálico en este caso, con su estructura y su lana de roca, y con el XPS, que es donde vamos a dar la hermeticidad. Es todo el componente completo. Bueno, gracias a la digitalización vemos dónde podemos focalizar esta industrialización. No industrializamos porque sí, sino que tenemos un análisis exhaustivo de esos datos y vemos qué trabajos son los menos productivos. Bueno, pues los núcleos de comunicaciones es uno de ellos. Vemos que los núcleos de comunicaciones necesitan de esa intervención y apostamos por unas escaleras metálicas prefabricadas en módulos que se llevan a obra. Al final, ese esfuerzo que puede estar en la obra convencional, lo trasladamos a oficina técnica. Es una oficina técnica donde vemos todos esos problemas, donde los modelamos, donde estamos en contacto continuo con los que los van a fabricar, y ya en obra están totalmente construidos, ¿no? Las escaleras no son la estructura metálica, sino que también llevan su acabado de chapa lagrimada y las barandillas, ya está todo incluido. Eliminamos gremios, eliminamos retrabajos y sobre todo ganamos en productividad. Bueno, este es el vídeo de cómo colocamos esos módulos de las escaleras metálicas. Como vemos, solo teníamos la cimentación y ya estaban colocados los primeros módulos de escalera, que luego, incluso antes de tenerlos forjados, pues se completan todos esos módulos que no solo, como he dicho antes, la estructura, sino también el acabado. Esto también pues mejoramos la calidad del trabajador, porque trabaja en fábrica, y en obra solo es ensamblarlo. Además, generamos menos residuos. Bueno, aquí tenemos una comparativa de esos trabajos que entran en el núcleo vertical tradicional y en el nuestro industrializado. Con solo la cimentación ya tenemos los dos primeros módulos, y antes de tener el techo de planta baja terminamos todos los módulos de la escalera, dando con la escalera por finalizada, mientras que ahí solo está el primer tramo de escaleras todavía. Como vemos, bueno, para nuestras actividades, encofrar es una actividad, colocar acero es otra actividad, y todo lo medimos así, ¿no? Entonces, de 54 actividades que pueden intervenir en la realización de todo el núcleo tradicional, pasamos a 26, lo que supone 75 horas por módulo y no las 136. Como vemos, aquí ya está prácticamente acabado no solo la estructura, sino todo el cerramiento, y todavía ahí vamos por un poquito más del 50%. En el interior de vivienda también estamos industrializando lo que antes era en obra tradicional, pues el ladrillo caravista, el ladrillo cerámico, lo que suponía muchos residuos y no era nada industrializado.
Hemos pasado a una tabiquería en seco de placas de yeso laminado y, como decía antes, ese bastidor que se encuentra en cada una de las viviendas, donde centralizamos esas instalaciones que contiene esa vivienda, para poder hacer el contenedor hermético y posteriormente generar el resto de actividades para terminar la vivienda. Como vemos, desde que entra la tabiquería hasta que se acaba la vivienda tenemos 16 semanas. Esto lo hemos ido evolucionando y lo que hemos realizado en una obra de Zaragoza es esto. Ese bastidor, ya no tenemos solo el bastidor centralizado donde se centralizan todas las instalaciones de vivienda, sino que donde van los mecanismos de la vivienda en cada una de las estancias se fabrican en fábrica, ¿no? Donde van a ir esos mecanismos colocados y se colocan antes del resto de la tabiquería. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, pues las instalaciones que en el anterior paso estarían aquí, las pasamos antes. Ya no tiene que estar el que hace la tabiquería, hace la primera cara, luego pasa al instalador y luego tiene que esperar a que acabe el instalador para terminar esos tabiques, sino que al llevar a los instaladores al principio es todo mucho más rápido y eliminamos retrabajos. No tienen que esperar, sea unos a otros, para acabar la vivienda. Con esto, aquí tenemos 11 semanas frente a las 16 de antes. Y ahora lo que estamos desarrollando es llevar esos módulos prefabricados al límite, ¿no? y ya hacemos toda la tabiquería prefabricada. Es lo que tenéis aquí, pero todavía estamos evolucionando en ello. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, que incluso estos módulos se coloquen antes que el propio laminado. Las puertas también son de este tipo de paneles, con un tirador de arriba a abajo. Pero lo que nos obliga a esto es a industrializar incluso las instalaciones de interior de la vivienda mediante unas bandejas de distribución. Este es un vídeo de un piso de prueba que tenemos en Zaragoza y que, bueno, al final nuestro objetivo es el modo IKEA, ¿no? Que no tengamos que depender de gremios súper cualificados, sino que con unas simples nociones de bricolaje prácticamente puedan generar la vivienda. Sobre todo, que no tengas que entrar a la vivienda, salir y volver a acabar la vivienda, sino que entras a la vivienda y la dejas acabada. No lo he dicho antes, pero con esto llegaríamos a 4 semanas desde que empieza la tabiquería hasta que acaba la vivienda, frente a estas 16 que teníamos al principio. Como conclusión, bueno, que al final tenemos mayor productividad y menor coste de construcción frente a lo que pueda aparecer con la industrialización, ¿no? Aquí tenemos en esta primera gráfica el precio de construcción por metro cuadrado de superficie construida en el mercado, que serían estos datos en gris, y nosotros, que seríamos el azul. En el 2014 estaríamos más o menos igual que en el resto del mercado, pero en el 2017, cuando empezamos a hacer Passive House y a tomar estas medidas más industrializadas, empezamos a diferenciarnos, bajando todo este coste de construcción, llegando al 2022 a un coste por metro cuadrado de superficie construida de 851 frente a 974. Esto en cuanto a importe, pero también en horas hemos ganado. Hemos ganado casi un 22% en horas. Lo que antes nos costaba 8 horas por metro cuadrado de superficie construida, ahora nos cuesta 6,24, ¿no? Y bueno, pues esto es todo. Grupo LOVE. Lo hacemos posible.